Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Como ya sabréis, estamos en el día de hoy publicando un nuevo vídeo de un mega consultorio con motivo de ese añito que hemos hecho en el canal de YouTube. La verdad que si hace un año, cuando hacía esos vídeos, los que ni siquiera se me veía la cara, me llegan a decir que hoy vamos a tener más de 1000 suscriptores, casi 5000 horas de visualizaciones y vamos a hacer un mega consultorio con 30 acciones que me habéis pedido todos vosotros, la verdad que no me lo hubiera creído. Así que estoy muy contento, gracias a todos vosotros, que cada vez somos más los que estamos en esta comunidad, en este canal, los que lo seguís. Por lo tanto, vamos a celebrarlo con este mega consultorio en el que vamos a analizar 30 acciones que me habéis pedido todos vosotros. Es muy interesante lo que vamos a ver, así que no os lo podéis perder. Bueno, pues vamos con los análisis de las acciones. Aquí a la izquierda de la barrita podéis ver todas las acciones. No me entran todas, así que si lo bajo un poquito podéis ver todas las que vamos a analizar en el día de hoy. Están todas, creo que no me he saltado ninguna de todas las que me habéis pedido, así que vamos al lío. La primera de las acciones que vamos a analizar es Almiral. Como vemos, en la zona de 10.45 aproximadamente parece que se ha estancado la caída que veníamos viendo en los últimos meses. Sí que es verdad que ya en las últimas caídas que vimos en el mes de noviembre se formó una divergencia entre la cotización y el RSI que podría estar anticipándonos el final de esas caídas, como hemos visto. Ahora se ha formado un movimiento lateral donde vemos como esa zona de soporte de los 10.45 sigue funcionando bastante bien y no deberíamos descartar un impulso ahora hasta la media móvil de 70 sesiones, donde podría tener el primer objetivo. Sí que es verdad que le falta bastante volumen a la cotización y si no vemos ese volumen será bastante complicado. Como decimos, el primer objetivo lo tendrían, en caso del repunte, en la media móvil de 70 sesiones y por encima lo tendría en la media de 200 sesiones que anteriormente había actuado como resistencia. Es una cotización que, como decimos, la tendencia bajista ahora mismo es clarísima después de esa fortísima subida que vimos desde finales de 2020. Ahora parece que se ha dado la vuelta y la tendencia bajista es clarísima, aunque ahora mismo hemos visto que se ha formado un suelo bastante estable y podríamos ver un rebote importante. Mientras no pierda la zona de 10.45, seguiría activa la posibilidad de ver ese rebote, mientras que si pierde la zona de los 10.45 daría continuidad a las caídas y se podría ir hasta la zona de los 8.90 aproximadamente, donde tendría los mínimos del año 2020, entre los meses de julio y noviembre. Por lo tanto, vamos a ver si entra volumen y vemos ese rebote en la cotización. La siguiente de las acciones es Cetris. Es una acción que me gusta mucho, la hemos analizado varias veces ya en los consultorios. Es una acción que en toda la tendencia alcista se ha ido apoyando muy bien sobre la media de 70 sesiones y las correcciones más importantes en la de 200. Ahora mismo estamos viendo un movimiento lateral clarísimo entre la media de 70 y 200 sesiones. Creo que la ruptura de este movimiento cada vez está más cerca porque el rango de movimiento cada vez es menor y cuando se produzca la ruptura puede que la volatilidad se incremente muchísimo. Lo que no me acaba de convencer es que se podría estar formando una especie de techo redondeado en esta zona. Por lo tanto, si perdiera la media móvil de 200 sesiones, la caída podría ser muy importante. La siguiente zona de soporte la encontraríamos en los 9,26 y de hecho, si vemos el gráfico semanal, vemos como la media de 70 sesiones ya actuó como soporte en marzo de 2020. Justamente ahora se encuentra en la zona de 9,20, es decir, donde encontraríamos ese soporte también en el gráfico diario. Por lo tanto, mucho cuidado porque ese movimiento lateral podría tener las horas contadas y la volatilidad podría dispararse. La siguiente de las acciones es Audas Renovables. La hemos analizado también hace muy poquito. Veíamos como en esa divergencia, la última caída con el RSI, ya intentaba darse la vuelta y veíamos un rebote que tenía el objetivo en la media de 70 sesiones. Lo intentó a principios de enero y ahora hemos visto esta semana como a cierre también ha intentado estrellarse contra ella. De momento no ha conseguido superarla y para superarla vamos a necesitar muchísimo volumen. Si la consiguiera superar, ¿dónde podríamos situar el objetivo? Pues bien, nos deberíamos ir al gráfico semanal. ¿Y por qué? Pues porque la media móvil de 200 sesiones había actuado como soporte estos últimos años y al perderla todavía no la ha consolidado como resistencia. Por lo tanto, si ahora viéramos cómo supera esa zona en el gráfico diario, la media móvil de 70 sesiones, podría irse hasta la media de 200 sesiones del gráfico semanal, que se encuentra mismo en los 1,6475. En el gráfico diario, la media de 70 se encontraría alrededor de los 1,38. Por lo tanto, sería buen impulso el que podríamos ver si consigue superar la media móvil de 70 sesiones y consigue consolidarla, es decir,
puede que veamos una subida, pero necesitamos ver las siguientes sesiones que se mantiene sobre ella para ver ese impulso. La siguiente de las acciones es CAF. Como vemos, la zona de soporte es clarísima en torno a los 32,80 aproximadamente. Ya son 3 las veces que se ha apoyado en esta zona y ha conseguido rebotar. Ahora el rebote se ha situado sobre las medias de 70 y 200 sesiones, que la verdad que no están haciendo una gran labor en el gráfico ahora mismo, ya que no están actuando ni como soporte ni como resistencia. Es que la verdad que vimos una sesión en la que se apoyó sobre la media de 200 y vimos ese rebote, pero la verdad que si vemos el movimiento en los últimos meses no han sido de mayor importancia estas medias móviles. Ahora tendría ese objetivo pendiente en este gap por cerrar, que se encontraría en los 38,53. Sí que es verdad que ahora parece que está actuando como resistencia a la base de este gap, pero si consiguiera volver a la zona del gap podría ser una buena señal de fortaleza y conseguiría cerrarlo seguramente, hasta que no consiga superar los máximos que vimos en noviembre. En la sesión del 11 de noviembre, los 39,18, nos activaría un nuevo movimiento alcista que podría tener como objetivo ya la siguiente zona de resistencia alrededor de los 41 euros. Ahora mismo el movimiento lateral es clarísimo, como decimos, en toda esta zona que venimos viendo en los últimos meses, aunque en el más corto plazo, como decimos, tendría su objetivo en cerrar el gap alrededor de los 38,53. Mientras no pierda la zona de soporte, los 32,75, se podría mantener este movimiento lateral. Y si la perdiera, muchísimo cuidado, porque podría irse directo a la zona de los 26 euros, donde tendría la siguiente zona de soporte clave en el gráfico. La siguiente de las acciones es Banco Sabadell. Lo viene haciendo muy bien. Desde octubre-noviembre del 2020 hemos visto una tendencia alcista clarísima, en la que parece que la media móvil de 200 sesiones está actuando como un soporte trascendental en toda esta tendencia. Así que la verdad que hace unas semanas vimos cómo lo perdía. De hecho, parecía que lo iba a perder para dar continuidad a una tendencia bajista que podría haber empezado en octubre, pero rápidamente lo superó. Como vemos, el análisis técnico no siempre funciona al 100%, porque aquí vimos una caída con un volumen bastante alto y hacía pensar que podía dar continuidad a las caídas, pero cuando tendría que haberlo consolidado como resistencia, vimos como también entró volumen con la demanda y consiguió superarlo de nuevo. Por lo tanto, al no consolidarlo como resistencia, volvió a incrementarse con mucha fuerza la cotización, superando de nuevo también la media de 70 sesiones que había actuado como soporte anteriormente, y ahora podría irse hasta la zona de los 0,73, 0,74, donde tendría los máximos de octubre. La verdad que nada haría pensar ahora mismo que podría cortarse el impulso por lo que estamos viendo en el análisis técnico. Sí que es verdad que la zona de sobrecompra está bastante cerquita, pero como estamos viendo, los bancos están funcionando muy bien últimamente. Estamos viendo caídas en los mercados, pero en el IBEX 35 no se está contagiando tan fuerte de estas caídas porque los bancos están aguantando muy bien el tirón y de hecho creo que se están manteniendo muy bien en el gráfico. Catenon hemos visto cómo ha conseguido alcanzar ese objetivo que situamos en la zona de 2,30. ¿Y por qué situamos el objetivo aquí? Pues bien, porque era una zona donde ya había hecho mínimos en 2014. Como veis, nos hemos tenido que remontar muchos años atrás para localizar una nueva zona de objetivo. Bien, en toda la tendencia alcista se ha ido apoyando en la media móvil de 70 sesiones, que ha sido la que ha dado apoyo a esa tendencia. Así que ahora lo que debemos preguntarnos es ya no solo si podrá continuar al alza, sino si la tendencia alcista podría mantenerse en el tiempo. Es decir, ya no solo si consigue romper esta resistencia, que ya adelantamos que puede ser complicado porque se encuentra en zona de sobrecompra y porque va a ser una zona de resistencia muy importante. De hecho, si fijáis, el cierre de la sesión justo fue en esta zona. Esto es una señal de clarísimamente es una resistencia. Ahora lo que deberíamos pensar es que si vemos una corrección debe mantenerse sobre la media móvil de 70 sesiones. Siempre que veamos una nueva corrección y se apoye sobre esta media, la tendencia alcista no correrá peligro. De hecho, podría ser lo normal apoyarse de nuevo sobre esta media y ver un nuevo impulso para ahora sí superar la zona de los 2,31. Podría ser un movimiento bastante sano y muy normal para reducir esa sobrecompra y conseguir mantenerse al alza en el gráfico. La siguiente de las acciones es Coca-Cola Europacific Partners. Hemos visto cómo la verdad que no tenía muy buena pinta en los últimos meses cuando perdía esa media de 70 sesiones, que había actuado como soporte y también perdía la media de 200. De hecho, intentaba recuperarla, pero no conseguía hacerlo. Pero a finales del año pasado veíamos cómo el volumen se incrementaba con la demanda y conseguía dar la vuelta al gráfico, es decir, conseguía superar de nuevo las medias móviles de 70 y 200 sesiones. Y de hecho, cuando las ha superado, ha puesto totalmente la directa en el gráfico y ahora parece irse directo a la zona de resistencia que tiene en los 62,60
dólares. En principio sí que podría llegar a alcanzar esta zona, no tiene ninguna resistencia clara por el camino hasta aquí, la zona más clara está en los 62.60 como decimos. La única pega es que en las últimas sesiones el volumen ha sido un poquito más bajo, pero como vemos la tendencia alcista ahora mismo es clarísima, de hecho no vemos ninguna vela de indecisión. En la sesión del viernes sí que es verdad que no tenía muy buena pinta porque arrancaba con caídas la sesión, pero al final vimos un cierre prácticamente igual que el que habíamos visto en la sesión anterior. Por lo tanto, eso es una señal de fortaleza y podríamos pensar que podría continuar hasta la zona de resistencia, como decimos, en los 62,60 dólares. Se encuentra en la zona de sobrecompra, pero eso no siempre indica que directamente se vaya a dar la vuelta. La siguiente de las acciones es Crédit Agricole, se encuentra en una zona de máximos en el gráfico tras superar la resistencia que tenía en los 13,30. En una zona donde ya había hecho máximos y por eso es donde se encontraba la resistencia. Superó ya la zona clave donde hizo máximos en febrero de 2020 antes de las quedas del coronavirus y ahora parece que la tendencia alcista es clarísima. Como vemos, el soporte más importante en toda esta tendencia que comenzó en octubre de 2020 se encuentra en la media móvil de 200 sesiones. De hecho, cada vez que la toca, vemos como el repunte es bastante importante. El último de ellos lo vimos en diciembre de 2021, donde vio un impulso buenísimo hasta donde se encuentra actualmente. Vale, ahora, ¿qué podemos esperar? Pues ya como estamos viendo en la sesión del viernes, la vela fue de indecisión y de hecho el volumen, la verdad que fue importante. Por lo tanto, ahora sí que es verdad que podríamos esperar una corrección hasta la anterior zona de máximos históricos que se encuentra en los 13,30. Desde esta zona podría coger impulso de nuevo y mantenerse al alza. Podría ser una opción, pero la zona que debemos de vigilar muy bien sigue siendo la media móvil de 200 sesiones. Es decir, si aquí se apoyase de nuevo, pues simplemente podría ser una corrección para ver un nuevo impulso. Pero podríamos llegar a ver, ¿por qué no?, una caída hasta la media móvil de 200 sesiones, como ya hemos visto anteriormente. Pero mientras se mantenga sobre ella, la tendencia alcista no peligraría. Eso sí, si la pierde, ahora ya sí que deberíamos echarnos a temblar. Editas Medicine, como vemos, es una de esas acciones que vio un impulso buenísimo entre diciembre y enero de 2020. Lo vimos en muchas acciones al estilo GameStop y que posteriormente se han ido debilitando. Algunas de ellas, como en este caso, vieron un impulso importante también este año, pero ya no consiguieron llegar a esos máximos que habíamos visto en 2020. Todas ellas están volviendo a la base, a ese comienzo donde empezó ese impulso, que en este caso se podría encontrar en la zona de los 20 dólares. Como vemos ya en las últimas caídas, se estaría formando una divergencia entre las caídas y el RSI que podría estar anticipando el final de estas caídas o por lo menos una debilidad en la oferta, lo que nos haría pensar que podríamos experimentar ahora mismo un rebote. Y bien, ¿dónde podríamos localizar este rebote ahora mismo? Pues en el caso de EDIT podríamos situarlo en la zona de los 29,70, 30 dólares ahora mismo, que es donde quizás podría encontrarse con la media móvil de 70 sesiones, la cual podría ser la primera resistencia a la tendencia bajista que tiene en el gráfico. Como decimos, sí que es verdad que las caídas podrían estar llegando a su fin, se podría tomar un descansito, lo que no quiere decir que se acabe ya esta tendencia bajista, pero sí que es verdad que podemos ver un rebote importante y romper esta última tendencia bajista que hemos visto ya en el más corto plazo. FaceView veíamos como la tendencia bajista también es clarísima durante los últimos meses y de hecho ya vemos como las medias móviles de 70 y 200 sesiones han actuado como resistencia en los últimos impulsos. De hecho, con más intención la media de 200 sesiones donde ha hecho tope todas las subidas. Ahora mismo sí que es verdad que parece que no tiene tanta fuerza ya la caída, vemos cómo se van ralentizando y podríamos ver un impulso en la zona actual. La verdad que situamos la zona de soporte en los 3,70 porque ya había hecho soporte en esta zona en mayo de 2021 y en febrero de 2021 y pensábamos que podría llegar hasta esta zona, pero sí que es verdad que ahora parece que está dando la vuelta la cotización. Como comentábamos, el impulso podría llegar de nuevo hasta la media móvil de 200 sesiones, lo que pasa que ahora podría tener por el camino la zona de los 4,20, que es una zona que ya había actuado también anteriormente como resistencia, por lo tanto puede que veamos un movimiento cortito al alza hasta esta zona donde también podría encontrarse con la media móvil de 70 sesiones. Como vemos, las caídas van perdiendo un poco de fuerza y quizás ahora pues veamos un impulso, un pequeño rebote que dé lugar a un movimiento lateral entre la zona de 4,20 y 3,70.
FCC podemos ver como la tendencia es claramente alcista desde las caídas que vimos en el coronavirus en marzo-abril de 2020. Ya desde esta zona formó mínimos y ha ido marcando una nueva tendencia alcista. Ahora parece que se ha ido consolidando sobre la media de 70 sesiones en las correcciones más pequeñas y en la media de 200 sesiones en las caídas más importantes, pero siempre dando apoyo a esa tendencia alcista. Ahora mismo, de hecho, estamos viendo cómo la cotización se podría estar apoyando en la media móvil de 70 sesiones. También podemos ver cómo hay una resistencia clara en la zona de 11.40. No ha conseguido superarla desde el mes de septiembre cuando ya lo intentó por primera vez. Es decir, desde la zona actual. Ahora, si consigue mantenerse sobre la media de 70, podríamos ver un nuevo impulso hasta la zona de 11.40. Si consiguiera superar esta zona, la verdad que el recorrido alcista podría no ser muy alto, ya que la siguiente zona de resistencia clave se encontraría en los 11.80, donde ya hizo máximos en el año 2019 en enero y en 2018 en el mes de septiembre. Por lo tanto, hay que ver ahora si consigue mantenerse al alza sobre la media de 70, porque si no, como hemos visto anteriormente, se va apoyando en la media de 200 sesiones. Ya más en medio y largo plazo, hay que tener en cuenta que debe mantenerse sobre la media de 200, porque el momento que la pierda y la consolide como resistencia podría dar comienzo una nueva tendencia bajista. La cotización del grupo San José, habíamos visto unas caídas fortísimas desde el mes de marzo del pasado año, pero ahora ya en el mes de noviembre del pasado año también, en el 2021, vimos cómo la caída ponía ya el punto y final. Vimos un repunte de nuevo hasta la media de 70 sesiones, que venía siendo la resistencia en toda la caída, y al final consiguió superarla. Como siempre decimos, la cotización del grupo San José, en el momento que entra volumen en esta acción, la subida está asegurada, y es lo que vimos cuando superó la media móvil de 70 sesiones. La superó y el volumen se mantuvo durante todas las subidas, lo que ha dado una buena continuidad al alza. Ha superado la media de 70 sesiones, ha superado la de 200, la ha consolidado también como soporte y ahora parece que quiere continuar al alza. La siguiente zona de resistencia clara la tendría en los 5,40. Más allá de esta zona se encontraría en los 6 euros el siguiente objetivo. La verdad que tiene buena pinta ahora. Todas las acciones del sector de la construcción están funcionando muy bien últimamente, y podría ser la señal de que siempre que estamos al final de un ciclo alcista, las acciones que mejor funcionan son las acciones del sector de la construcción e inmobiliario, y este sería el caso del grupo San José. Por lo tanto, podríamos experimentar todavía un buen repunte al alza, que quizás podría tener el objetivo en esos 6 euros. Las acciones de Halliburton hemos visto cómo van marcando nuevos máximos crecientes en el gráfico, apoyándose en la media de 200 sesiones y en la media de 70 en las correcciones más pequeñitas. Ahora hemos visto cómo se encuentra en los máximos de este año y en los máximos también del año 2021, porque la tendencia alcista es clarísima. Y bien, ¿dónde tendría el objetivo ahora mismo? Pues lo podríamos encontrar en la zona de 30,45, donde ya hizo máximos en 2019. Creo que la zona de resistencia es clarísima y quizás podría ser el punto y final a toda esta subida que hemos visto desde marzo de 2020. Ahora mismo sí que es verdad que se encuentra en sobrecompra y podríamos pensar en la corrección, pero es que estamos viendo tantísimo volumen en las últimas subidas que de momento no parece que se le vayan acabando las pilas a la demanda. Sí que podría mantenerse al alza en las siguientes sesiones para alcanzar ese objetivo que situamos en la zona de 30,45. Las acciones de la luz, la verdad que no llevan mucho tiempo cotizando, cotizan desde el mes de diciembre de 2019, así que siempre que vemos una acción de estas no se puede rascar mucho el gráfico, pero algo podremos hacer. Habíamos visto en las caídas de la segunda parte del 2021 cómo la cotización se estrellaba contra la media móvil de 70 sesiones, pero ya hemos visto cómo a finales ya de año conseguía darse la vuelta y superaba la media de 200 y de 70 sesiones. Ahora podríamos ver un movimiento lateral entre las medias móviles y la zona de resistencia, los 13.10. Es una zona que anteriormente actuó como soporte y ahora podría actuar como resistencia. Hay que estar muy pendientes, porque puede que cuando rompa este movimiento lateral la volatilidad se dispare. Si consigue superar la alza, creo que podríamos llegar a alcanzar nuevos máximos históricos, porque la fortaleza quedaría muy presente en el gráfico, mientras que si pierde de nuevo la zona de las medias móviles 70 y 200 sesiones, todo esto habría quedado en un simple rebote, la demanda se retiraría y volvería a entrar con mucha fuerza en la oferta para volver a marcar nuevos mínimos
decrecientes en el gráfico. Las acciones de ING hemos visto una tendencia alcista buenísima también desde marzo de 2020 y hemos visto cómo se consolidaba la subida apoyándose primero en la media de 200 que anteriormente había actuado como resistencia y más en el corto plazo apoyándose en la media móvil de 70 sesiones, que es lo que hemos visto en las últimas semanas cuando se apoyaba sobre esta zona. Sí que es verdad que la perdía, de hecho la perdía con mucho volumen, pero luego hemos visto cómo la conseguía superar. Es decir, aquí si lo hubiera consolidado como resistencia, lo hemos comentado antes también, pues quizás hubiera dado continuidad a la tendencia bajista, pero como no actuó como resistencia y consiguió superarla, que de hecho hemos visto cómo se ha incrementado el volumen después de la subida, es una señal muy buena de fortaleza en la demanda y ahora todo hace pensar que podría lanzarse a ese objetivo que tiene en los 14 euros, donde se encuentran los máximos que vimos en enero de 2018. Más allá de esta zona ya adelantamos que va a ser complicado que se mantenga, ya que es una zona muy importante de resistencia, se encuentra en una zona de sobrecompra y quizás podríamos ver una caída de nuevo hasta la media móvil de 70 sesiones. Siempre que se mantenga sobre la media de 70 sesiones ya estamos viendo cómo la tendencia alcista va a ser clarísima. Si la perdiese, pues nos quedaría el último apoyo en la media de 200. Siempre que se mantenga sobre estas zonas de las medias móviles, vamos a poder dar continuidad a la tendencia alcista. Pero ojito porque el día que las pierda podría significar el final de toda la tendencia alcista que venimos viendo desde 2020. IAG la veíamos también recientemente en los análisis técnicos y ya situamos que la zona de los 2 euros podría ser una zona muy importante de resistencia, como así se está cumpliendo. Estamos viendo cómo ahora la cotización se está moviendo entre la media de 200 y la zona de los 2 euros, por lo tanto el recorrido es bajísimo y ahora posiblemente lo que podemos esperar es una corrección hasta la zona de 1,81 donde tendría anteriormente su principal resistencia y ahora podría consolidarla como soporte. Además, por esta zona también se encontraría la media móvil de 70 sesiones, pero ojito porque tiene un gap sin cerrar en la zona de 1,716, es decir, podría llegar hasta esta zona. Ya sabemos que la cotización de IAG cuando se calienta tiene mucha volatilidad y no habría que descartar que si queda hasta esta zona veamos una caída fuerte para cerrar el gap y vuelva a recuperarse por encima de la zona de 1,81. Siempre que se mantenga sobre la zona de 1,81 y sobre la media móvil de 70 sesiones, podría ser una buena señal de fortaleza en la demanda y que nos haría pensar que podríamos tener esa continuidad alcista en las siguientes semanas. Pero si por el contrario no consigue mantenerse sobre esta zona, ojito porque todo podría haber quedado en un simple rebote y podría volver a la zona de mínimos en 1,50. Las acciones de JDANET habíamos visto una clarísima zona de divergencia entre la cotización y el RSI que como vemos está alargando. Ahora ya la caída no tiene nada de fuerza, es decir, el RSI se encuentra en la última caída de los 39, por lo tanto ahora todo hace pensar en el rebote que ya podría haber comenzado esta semana. Y bien, ¿dónde podríamos situar el objetivo del rebote? Pues en un primer momento en la media móvil de 70 sesiones que anteriormente había actuado como resistencia. Y si consiguiera superarla, podría irse hasta los 4,90, donde tendría la siguiente zona clara de resistencia, porque anteriormente había sido una zona muy, pero que muy importante de soporte. Este tipo de movimientos lo hemos visto ya en algunas acciones y acciones que se encuentran justo en la zona de resistencia de toda la caída, y hay otras que ya han conseguido superarla y ahora podríamos ver una corrección. Si en las acciones que hemos visto esa subida y luego vemos una corrección se mantienen por encima de lo que antes era la resistencia y que ahora se consolidaría como soporte, podría ser el comienzo de una nueva tendencia alcista. Mientras que si no consiguen mantenerse sobre esta zona de soporte, nueva zona de soporte, significaría que todo ha sido un simple rebote para dejar más gente atrapada y daría continuidad ahora ya con mucha fuerza a las caídas porque el signo de fortaleza en la oferta y de debilidad en la demanda quedaría retratado. La siguiente de las acciones es Logista, que como vemos estaría en esta situación que acabamos de comentar. Perdió la media móvil de 70 sesiones, que era el principal soporte en toda la tendencia alcista, y ahora ha conseguido superarla, es decir, podríamos localizar ese objetivo en la media de 70 sesiones. Sí que es verdad que en las últimas caídas ya vimos una divergencia entre la cotización y el RSI que nos hacía pensar que podríamos ver ese nuevo impulso alcista. Como vemos, llegó ese impulso, consiguió superar la media de 270 sesiones que podrían actuar como resistencia ahora
Y ahora lo que podemos ver es una corrección. En esa corrección la clave va a estar en mantenerse sobre estas medias. Si consigue hacerlo, pues podríamos dar continuidad al alza, como estábamos diciendo con JDANET, pero si las pierde simplemente habrá sido un movimiento al alza para dejar más gente atrapada y ver nuevas caídas. Si nos fijamos en el gráfico semanal, en Logista vemos como la media de 200 sesiones ha actuado muy bien como soporte y resistencia. Hemos visto cómo actuaba como soporte en las quedas que hemos visto ahora y también actúa en un primer momento como resistencia en enero de 2021. Posteriormente, cuando lo superó, ya dio comienzo a esa larga tendencia alcista que le ha llegado a marcar los 19 euros. Ahora, como decimos, se mantiene sobre la media de 200, por lo tanto, si viéramos una corrección, ahí está la importancia que acabamos de comentar. Si pierde la media de 70 sesiones y de 200 en gráfico diario, podría irse hasta la zona de mínimos, volver a perder la media de 200 sesiones y dar continuidad a esa tendencia bajista. El gráfico de Mondo TV es uno de los más peculiares que podemos ver en los gráficos de hoy, porque como vemos las velas que forma son un poco peculiares. ¿Y esto a qué se debe? Pues a que el volumen es bajísimo, es muy poquito lo que estamos viendo en esta acción, de ahí la formación de estas velas tan peculiares. Sí que es verdad que vimos una subida fortísima a finales del pasado año y ahora la cotización parece que se está consolidando. Ahora mismo se encuentra sobre la media móvil de 70 sesiones, que podría estar actuando como soporte, pero no habría que descartar una última caída hasta la zona de los 0,26, donde tenía los anteriores máximos, y además se encontraría con la media móvil de 200 sesiones, que también podría actuar como soporte. Por lo tanto, ahora vamos a ver esa consolidación, si consigue mantenerse sobre esta zona, porque si no podría caer de nuevo a mínimos y perder todo lo ganado. Plug Power es otra de estas acciones que hemos dicho antes, que lo hemos comentado también con Edit, que habíamos visto una subida fortísima entre diciembre y enero de 2021. Luego todas estas acciones se han venido abajo, hemos visto algún repunte, pero no han llegado ni a quedarse cerca de los máximos que habíamos visto en enero de 2021. Una vez más, estas acciones han vuelto a esa base de ese impulso y ahora mismo podría estar en una zona clarísima de soporte en los 23,50. Como vemos, está resistiendo a perderla, pero ojito, porque si la perdiera podría irse hasta la siguiente zona de soporte en los 18,50 dólares. Sería una zona muy importante, ya que anteriormente había actuado como soporte y resistencia. Por lo tanto, ahora no habría que descartar que volviese hasta esta zona, porque ya vemos cómo no hay signos de debilidad, vemos cómo siguen entrando las caídas y de hecho no vemos esa divergencia entre el RSI y la cotización que nos podría hacer pensar que estaríamos al final de las caídas. Así que no habrá que descartar una última caída hasta la zona de los 18,50. Quizás ya desde esta zona veamos un impulso donde podría así moverse un movimiento lateral entre los 23,50 y los 18,50, lo que nos daría un buen rango de movimiento para operar. En las acciones de Microsoft estamos viendo cosas un poquito feas últimamente y vamos a ver por qué. Como vemos en toda la tendencia alcista después de las caídas de marzo de 2020, la cotización se ha ido apoyando sobre la media móvil de 70 sesiones. Cuando la ha perdido, la ha recuperado bastante rápido, como vimos ya en el mes de octubre del pasado año. Pero ahora la ha perdido y el peor movimiento que podía hacer es lo que ha hecho. La ha perdido, la ha consolidado como resistencia y ahora hemos visto una caída muy importante. Es decir, cuidado porque la principal base de la tendencia alcista se podría haber roto y ahora la cotización podría irse hasta la zona de 294 dólares, donde se encontraría el principal soporte ahora mismo y además se encontraría también la media móvil de 200 sesiones. Si echamos un ojo al gráfico semanal, ya veíamos hace unas semanas cómo se podría estar formando una divergencia entre la cotización y el RSI, lo que nos hacía pensar que podríamos estar al final de toda la tendencia alcista que venimos viendo en los últimos años. Una malísima señal. Y de hecho, en las últimas velas del gráfico semanal, donde hemos visto caídas, el volumen se ha incrementado con bastante fuerza y cuando vimos esa recuperación el volumen era muy bajito, así que no pinta nada bien el gráfico de Microsoft. Las acciones de Red Eléctrica, la verdad que más de lo mismo. Veíamos cómo se iba apoyando sobre la media móvil de 70 sesiones y más adelante lo hacía en la banda media de las bandas de Bollinger. Ahora hemos visto una caída en la que ha perdido ese principal soporte que teníamos en la banda media, como decimos, y ha perdido la media móvil de 70 sesiones. Bien, ahora ¿dónde podría dirigirse la cotización? Pues bien, de la siguiente zona de soporte podría encontrarse la media móvil de 200 sesiones. Sí que es verdad que no ha actuado como soporte en ningún momento, pero podría ser ahora cuando podría irse hasta ella. En el gráfico, si nos fijamos,
la zona de soporte podría estar en los 16,65, pero anteriormente podría encontrarse con la media de 200. Es una incógnita si actuará como soporte o no esta vez la media móvil de 200 sesiones. Rex Joffre hemos visto una divergencia larguísima en el gráfico, hemos visto cómo se mantenían las caídas, desangrándose la cotización poquito a poco, mientras que en el RSI ya veíamos que iba perdiendo fuerza. Y casualmente ahora parece que ya sí llega ese esperado rebote cuando el RSI ya no ha conseguido marcar esa zona por debajo de los 30 puntos. Por lo tanto, como siempre decimos, cuando ya es delatador que no tiene nada de fuerza la caída es cuando vemos ese rebote. Y bien, ¿dónde podría tener ese objetivo? Pues ahora lo podría encontrar sobre los 3,60, donde también podría encontrarse con la media móvil de 70 sesiones. Y si consiguiese superar esta zona, porque el recorrido, como vemos, es muy poquito en el rebote, podría irse hasta la media móvil de 200 sesiones, que ahora podría actuar como resistencia, ya que anteriormente había actuado como soporte en toda la subida. Por lo tanto, vamos a ver si nos da una alegría Rex Joffre por fin en el gráfico y vemos ese rebote que todos estamos esperando por lo menos hasta la media móvil de 200 sesiones. La siguiente de las acciones es Royal Mail. Habíamos visto cómo se ha conseguido recuperar después de perder ese soporte que tenía la media móvil de 200 y de 70 sesiones. Ha conseguido superar así, de hecho cuando la superó de nuevo vimos un impulso buenísimo. Ahora mismo hemos visto una corrección importante en la sesión del viernes de un 5,64%. Y bien, ahora la zona de soporte se encontraría en los 480, donde se encontraría también la media móvil de 70 sesiones. Volvemos a lo mismo que decíamos antes. Ahora está la prueba de fuego, es decir, es el momento de consolidar las medias móviles como soporte y esta zona sería muy interesante. Si consiguiera mantenerse sobre esta zona y ver un nuevo impulso, pues creo que se podría marchar a marcar nuevos máximos en el gráfico, mientras que si lo perdiese sería únicamente un rebote para cazar más atrapados y dar continuidad a la tendencia bajista que podría haber comenzado en junio del pasado año. La siguiente zona de soporte, si pierde los 480, se encontraría en los 450, también para que lo tengamos en cuenta, ya que podría ser la última bala que tendría para consolidar esta nueva tendencia alcista. Las acciones de SACIR, como comentábamos antes, dentro del sector de la construcción, están funcionando bastante bien tras sus acciones y SACIR es una de ellas. Hemos visto un rebote muy bueno desde el mes de diciembre en el que ha conseguido superar de nuevo la media móvil de 270 sesiones. Ahora se mantiene sobre ellas, de hecho la de 70 la ha conseguido como soporte, se ha mantenido también sobre la zona de 220, que es una zona muy importante. Y ahora todo parece indicar que podría marcharse de nuevo a la zona de máximos en los 2,46. Si echamos un ojo al gráfico semanal, vemos como las medias móviles de 70 y 200 sesiones es donde está el principal soporte en las acciones de SACIR. Y mientras se mantenga sobre esta zona, no debería hacer peligrar esta tímida tendencia alcista que podemos estar viendo en el gráfico semanal. Como decimos ahora, el objetivo podría estar en los 2,40. Si lo superase, marcaría un nuevo máximo creciente y daría continuidad a la tendencia alcista. Como decimos, hay que vigilar siempre, tener de reojo la zona de las medias móviles 70 y 200 sesiones porque sería la clave en esa tendencia alcista. Anteriormente había actuado como resistencia y ahora lo estarían haciendo como soporte. Bueno, pues vamos con las últimas 5 acciones de este mega consultorio. Vamos con Spotify, que como vamos a ver se encontraría en una zona un tanto peligrosa. Vamos a detenernos primero en octubre y noviembre del pasado año. Como veíamos, había perdido la media móvil de 70 y 200 sesiones, la tenía como resistencia y vio ese movimiento que ahora mismo estamos viendo en otras acciones en el que superó la media de 70 y 200 sesiones. Vale. La prueba de fuego, ¿dónde la tenía? Pues bien, en consolidar estas medias móviles de nuevo como soporte. Y como vimos, no consiguió hacerlo, lo que es malísima señal porque esto significa que da continuidad a las caídas, aunque hayamos visto un pico superior. Las medias móviles no han conseguido actuar como soporte después de superarlas, así que ahora vuelven a actuar como resistencia como estamos viendo. Por lo tanto, ahora lo que podríamos esperar son nuevas caídas en el gráfico. En principio podría irse a la zona de soporte que tiene alrededor de los 200 euros, donde ya hizo mínimos en el mes de agosto. Técnicas reunidas, hemos visto una tendencia bajista clarísima desde el mes de junio del pasado año y ahora la media móvil de 70 sesiones estaba actuando como resistencia, pero recientemente estamos viendo cómo la supera. Como vemos, estamos viendo muchas acciones que se encuentran en esta misma situación.
Ahora, una vez superada la media móvil de 70 sesiones, podría irse hasta la zona de los 8,80, donde ya hizo máximos en el mes de octubre. Además, en esta zona podría encontrarse también con la media móvil de 200 sesiones, que podría actuar como resistencia. Pero, ojito, porque muy cerquita de aquí se encontraría el gap pendiente sin cerrar desde julio del pasado año, que se cerraría en la zona de 9,30. Es decir, si vemos un repunte hasta esta zona, es probable que viéramos un último impulso para cerrar esta zona del gap. Si consigue mantenerse sobre las medias móviles, en este caso de 200 sesiones, y la consolida como soporte, pues sería una buenísima señal y podría poner fin a las caídas y buscar un nuevo impulso alcista. Pero si no consigue mantenerse sobre ellas, podría ser, como hemos dicho anteriormente en otras acciones, un simple rebote para dar continuidad a las caídas. Las acciones de ThyssenKrupp hemos visto cómo en los últimos meses, desde el mes de noviembre, han formado un movimiento clarísimo en V, que ahora parece haber hecho techo en este gap que dejó sin cerrar en noviembre en la zona de 11,03. Hemos visto que se ha quedado muy cerquita y la verdad que me quedan muchas dudas porque creo que podría ser un gap que perfectamente podría haber cerrado. De hecho, la cotización llegó a entrar dentro de la zona del gap. Muchas veces actúan como resistencia, pero no llegan a entrar dentro. Una vez que has entrado dentro, es bastante probable que lo cierren. Por lo tanto, quizás podríamos ver un último impulso para cerrar esta zona del gap. Como vemos también, la media móvil de 200 sesiones ha ido actuando como soporte en la última caída. Por lo tanto, ahora deberíamos tenerla en cuenta en el caso de que después de cerrar el gap, si lo intenta cerrar, viéramos una nueva caída. Sería muy importante que se mantuviese sobre la media móvil de 200 sesiones. En el caso de que viéramos que cierra el gap y vuelve a tirar con fuerza al alza, podría irse hasta los máximos que veíamos el pasado año, alrededor de los 12 euros, donde tendría la siguiente zona de resistencia. Si echamos un ojito al gráfico semanal, vemos cómo la cotización podría irse encajándose entre las medias móviles de 70 y 200 sesiones. La de 70 podría estar actuando como soporte y la de 200 como resistencia. Como vemos, el rango de movimiento es bastante amplio y es donde se podría estar moviendo ahora. Ahora, si viéramos cómo cierra ese gap, pues quizás podría irse hasta la parte alta, donde ahora actuaría como resistencia. Es una zona muy importante porque cuando rompa este movimiento lateral, la volatilidad podría dispararse y quizás formaría una nueva tendencia alcista a largo plazo o una nueva tendencia bajista también en el largo plazo. Total Energies, hemos visto unas subidas espectaculares en las últimas semanas que le han llevado a marcar nuevos máximos históricos, y la verdad que todo hace pensar que puede mantenerse al alza porque la debilidad parece no estar en el gráfico de Total Energies. Sí que es verdad que se encuentra en una zona de sobrecompra bastante clara, pero no da ningún signo de debilidad. De hecho, como vemos, las subidas son clarísimas. Sí que es verdad que dejó un gap pendiente de cerrar. Esta semana se encuentra ahora mismo en los 47,64 este gap, y si viéramos una pequeña corrección, que a lo mejor la necesita porque se encuentra en zona de sobrecompra, podría encontrarse el objetivo de esta corrección en la zona del gap para cerrarlo. Pero, como decimos, no vemos ninguna debilidad en la tendencia alcista, por lo tanto, si corrijas esta zona, simplemente podría ser para coger impulso y volver a marcar nuevos máximos históricos en el gráfico. Y la última de las acciones es Vale. Como hemos visto, la tendencia bajista se ha impregnado en la cotización desde el verano pasado, donde perdía esa media móvil de 70 sesiones que había actuado muy bien como soporte en el gráfico. Tampoco pudo mantenerse sobre la media de 200 sesiones y recuerda que intentó rebotar, pero acabó perdiéndola para dar continuidad a las caídas. Ahora parece que hemos visto un rebote en el que ha conseguido superar la media de 70 y 200 sesiones. Una vez más, ahora en esta acción tiene la prueba de fuego, es decir, la prueba de fuego de mantenerse sobre las medias móviles para dar continuidad a esa tendencia alcista. ¿Qué consigue hacerlo? Pues bien, podríamos volver a la zona de máximos del pasado año. Pero si no consigue hacerlo, pues simplemente habrá sido un rebote en toda la tendencia, formando un nuevo diente de sierra para continuar cayendo quizás por debajo de los 10 euros, donde podría tener una zona muy buena de soporte, como podemos ver en el año 2020. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el mega consultorio con motivo de ese añito que hemos hecho en el canal de YouTube. Espero que dentro de un año volvamos de nuevo a hacer otro mega consultorio para celebrar ese segundo añito y que hayamos crecido muchísimo más. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado interesante los análisis técnicos. Recordaros, como siempre, que no son recomendaciones de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis
técnico. Hemos ido un poquito rápido en el vídeo, quizás no hemos entrado en demasiado detalle en algunas de las acciones, pero quería que no se hiciera demasiado pesado el vídeo y tampoco dejarme nada en el tintero. Así que nos vemos mañana de nuevo con un nuevo vídeo de análisis diarios y hasta entonces que tengáis muy buen día.